Imagina que tu mayor herramienta de trabajo, el único instrumento que te permite conectar, de manera profunda y visceral, con millones de personas en todo el mundo, es tu propio rostro. Cada pequeña arruga en la frente, cada sutil movimiento de las cejas y cada imperceptible tensión en los labios son las piezas fundamentales que construyen la magia absoluta de la actuación. Ahora, imagina tomar ese valioso instrumento y paralizarlo por completo de forma voluntaria. Este es el oscuro, fascinante y muy debatido caso de una de las actrices más aclamadas, respetadas y talentosas de su generación. Hablamos de la inigualable Nicole Kidman, una mujer que conquistó la cima absoluta del séptimo arte gracias a su inmensa capacidad para transmitir emociones crudas, pero que terminó enfrentando uno de los juicios públicos más crueles y severos de la historia moderna de Hollywood, cuando su búsqueda desesperada por la eterna juventud amenazó con destruir aquello que la hizo grande: su talento actoral. El debate que rodea a la ganadora del premio de la Academia va muchísimo más allá del simple chisme de revista. Representa el choque frontal entre dos fuerzas asfixiantes y contradictorias de la industria del entretenimiento. La exigencia innegociable de mantenerse visualmente perfecta, impecable y joven, frente a la necesidad artística de poseer un rostro capaz de reflejar el paso del tiempo, el dolor humano y la alegría desbordante. Durante la década de los 90 y principios de los años 2000, Nicole era la reina indiscutible de las microexpresiones. En obras maestras del cine, su rostro era un lienzo en constante movimiento, capaz de comunicar una angustia devastadora o una pasión incontrolable sin tener que pronunciar una sola palabra. Su talento era tan abrumador que absolutamente nadie prestaba atención a las líneas de expresión que lógicamente comenzaban a asomarse en su rostro al acercarse a la temida barrera de los 40 años. Sin embargo, la despiadada maquinaria de Los Ángeles tiene un terror patológico y enfermizo al envejecimiento femenino. En una industria donde las actrices son desechadas sin piedad o relegadas a papeles secundarios en el momento exacto en que cumplen medio siglo de vida, el pánico comenzó a apoderarse del entorno de las grandes estrellas. Fue precisamente en ese momento de transición y vulnerabilidad cuando la toxina botulínica, comercialmente conocida como Botox, se presentó no como un simple retoque cosmético de lujo, sino como una aparente poción mágica de supervivencia laboral. La promesa corporativa era tentadora y letal a partes iguales: congelar el tiempo biológico para conservar el estatus de protagonista principal. Pero para una actriz de carácter, el precio a pagar por esa tersura plástica e inquebrantable fue increíblemente alto y destructivo. Las alarmas de la crítica internacional y del público comenzaron a sonar con muchísima fuerza cuando, en varios de sus estrenos cinematográficos más esperados, la audiencia notó algo profundamente perturbador en la pantalla gigante. Al intentar proyectar llanto, desesperación profunda o furia incontrolable, la mitad superior de su rostro permanecía completamente inmóvil. Su frente, antes capaz de fruncirse para transmitir la más profunda de las tristezas humanas, parecía estar hecha de cera pulida. La conexión mágica e invisible que existía entre la actriz y el espectador se rompió de forma abrupta e incómoda, reemplazada por la distracción constante de ver a una mujer intentando forzar una emoción que su propia piel ya no le permitía reflejar físicamente. Este fenómeno, rápidamente bautizado por la implacable prensa amarilla y las redes sociales como el rostro congelado, abrió un debate ético y artístico sin precedentes en la cultura pop. ¿De qué sirve tener la belleza física y la simetría de una estatua de mármol si, frente a las exigentes cámaras de cine, actúas exactamente como una de ellas? La crueldad con la que los medios de comunicación y los críticos de cine atacaron a la actriz durante la primera década de los años 2000 y principios de los 2010 fue un espectáculo verdaderamente despiadado. La misma industria que la había empujado sutilmente hacia las agujas del cirujano plástico para mantener su estatus de protagonista codiciada, fue la primera en apuñalarla por la espalda cuando los resultados estéticos se hicieron evidentes en la pantalla grande. En lugar de analizar la profundidad de sus interpretaciones, el riesgo de los directores con los que trabajaba o la complejidad de los proyectos que elegía, las reseñas de sus películas comenzaron a centrarse casi exclusivamente en la preocupante falta de movilidad de sus cejas.
Se convirtió en el blanco fácil, recurrente y humillante de los presentadores de televisión nocturnos y de los blogs de chismes, que publicaban crueles acercamientos fotográficos de su rostro bajo titulares venenosos. Era la trampa perfecta, misógina e ineludible de la meca del cine. Si envejeces de forma natural y muestras arrugas, te vuelves invisible y te retiran los contratos millonarios. Pero si intentas detener el reloj biológico y el procedimiento se nota, te conviertes automáticamente en el hazmerreír del mundo entero. Durante muchos años, la aclamada estrella intentó evadir este asfixiante escrutinio público, recurriendo a la respuesta clásica, prefabricada y casi obligatoria del Manual de Relaciones Públicas de Hollywood. Atribuía su cutis extremadamente tenso, brillante y sin una sola imperfección al uso riguroso de protector solar desde su juventud, a beber enormes cantidades de agua y a llevar un estilo de vida sumamente orgánico y saludable. Sin embargo, el público de las salas de cine ya no era ingenuo. La evidente disonancia entre sus declaraciones en las revistas y la innegable rigidez de sus facciones frente a las cámaras de alta definición solo generó más frustración y rechazo, alimentando la triste narrativa de que la vanidad corporativa había sepultado por completo a una de las artistas más grandes de nuestra época. Ver a una mujer, con la capacidad camaleónica de Nicole, reducida a una expresión constante y congelada de asombro permanente, era, para los directores y los puristas del séptimo arte, una auténtica tragedia artística incalculable. El Botox no solo había paralizado temporalmente sus músculos faciales, había construido un grueso muro de hielo impenetrable entre el alma atormentada de sus personajes y la empatía genuina de la audiencia. Pero el giro definitivo y la verdadera redención de esta oscura historia llegaron a través de una inusual, sorprendente y valiente confesión pública. En un acto de pura honestidad que sacudió los cimientos de la industria de la belleza, Nicole rompió finalmente el protocolo del silencio y admitió ante los medios haber sucumbido a la presión utilizando inyecciones de toxina botulínica. Sin embargo, lo más revelador y poderoso para su carrera no fue la confirmación de este secreto a voces, sino su conclusión profesional al respecto. Confesó abiertamente que detestó la sensación, que se sintió atrapada dentro de su propia piel, como si llevara una máscara asfixiante, y que, afortunadamente, el efecto químico había desaparecido de su sistema, permitiéndole afirmar, con un alivio palpable ante los reporteros, que por fin podía mover su frente de nuevo. Esa simple pero contundente declaración fue un auténtico grito de liberación artística. Al renunciar al exceso de intervenciones cosméticas paralizantes y aceptar la necesaria movilidad natural de su rostro, no solo recuperó el control absoluto de su propia narrativa pública, sino que rescató la herramienta más vital y la esencia misma de su aclamada profesión actoral. Este acto de rebeldía consciente contra la exigencia de la perfección plástica marcó el inicio oficial de uno de los renacimientos profesionales más espectaculares, respetados y exitosos de la historia moderna del entretenimiento. Al permitir que su rostro volviera a contar historias reales, complejas, maduras y desgarradoras, sin las ataduras químicas del pasado, la industria se vio obligada a arrodillarse nuevamente ante su monumental, puro e innegable talento. Su magistral e intensa participación en aclamadas series de televisión de formato limitado, interpretando a mujeres atrapadas en ciclos de violencia doméstica y profundos traumas psicológicos, demostró de manera contundente que una actriz que supera los 50 años de edad, con líneas de expresión completamente visibles y una cara capaz de contraerse libremente por el dolor humano, es infinitamente más magnética, aterradora, poderosa y comercialmente valiosa que cualquier muñeca de porcelana inexpresiva. Nos enseñó, a un precio altísimo, que el talento verdadero y arrollador puede sobrevivir incluso a la vanidad más oscura del sistema, siempre y cuando tengas la enorme valentía de descongelar tus emociones y mostrarle al mundo tus verdaderas cicatrices. El caso de Nicole Kidman es, en última instancia, una advertencia brutal y necesaria para toda la industria del entretenimiento y para nosotros mismos como espectadores. Nos obliga a mirar directamente a los ojos de nuestra propia hipocresía colectiva. ¿Cómo podemos exigirle a las actrices que nos entreguen interpretaciones desgarradoras, que lloren en la pantalla y nos rompan el corazón con su más pura vulnerabilidad,
si al mismo tiempo las castigamos sin piedad, en el instante exacto en que descubrimos una sola arruga en su rostro? La presión por la juventud eterna es una trampa mortal y sin salida, una maquinaria diseñada corporativamente para que las mujeres en el cine siempre terminen perdiendo, sin importar la decisión que tomen. Si deciden envejecer de forma natural, los grandes estudios las vuelven invisibles y las reemplazan rápidamente por modelos de 20 años. Pero si se someten a la aguja y al bisturí para intentar sobrevivir en el negocio, el público las humilla en internet y destruye por completo su credibilidad artística. Pero la verdadera y aplastante victoria de esta leyenda australiana fue haber logrado romper esa rueda tóxica desde adentro. Al renunciar a la pesada máscara de la perfección química y abrazar con valentía la madurez de su propia piel, Nicole no solo salvó su carrera del abismo, sino que redefinió por completo lo que significa ser una estrella de primera categoría en el siglo XXI. Demostró de manera magistral ante el mundo entero que el verdadero talento, ese que te hiela la sangre y te mantiene al borde del asiento durante 2 horas, no reside en la simetría perfecta de unos pómulos inyectados o en una frente completamente lisa, sino en la capacidad humana, visceral y cruda de transmitir la verdad. Hoy en día, verla dominar la pantalla es un recordatorio constante de que las huellas del tiempo y las líneas de expresión no son defectos horribles que deban ser borrados en una clínica estética. Son, en realidad, el mapa de la vida y el lienzo más valioso, hermoso e irreemplazable que posee cualquier artista para contar las historias que verdaderamente importan. Si este revelador análisis te ha hecho cuestionar la dolorosa realidad que se esconde detrás de las exigencias estéticas en la meca del cine, dale un poderoso me gusta a este vídeo y compártelo con tus amigos para seguir revelando la verdad. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que nunca te pierdas nuestras próximas investigaciones, destapando los secretos más oscuros de la élite de la cultura pop. Nos vemos en la próxima historia. Adiós.